al final del semestre podemos detectar que unos estudiantes ya terminaron sus materias, o sea, ya son egresados, otros van avanzando en el número de créditos y algunos otros de pronto desafortunadamente quedan en prueba académica, quedan en matrícula condicionada. Es decir, es como un cierre, como un corte que hacemos, eso lo llamamos progresión o lo que podríamos decir como la promoción, como en el bachillerato, promoción de un grado a otro. Aquí es que hacemos el corte, hacemos todos los cálculos y definimos el estado académico del estudiante, que pues estudiantes que pueden continuar estudiando o no, o ya terminaron, etcétera. Adicionalmente, pues al final del semestre también hacemos unos cálculos que llamamos los índices, que normalmente son lo que llamamos promedios, el promedio del semestre, el promedio ponderado acumulado y algunos otros cálculos que tenemos. En SAT, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que no tenemos ese cálculo del porcentaje de créditos de avance de la carrera del estudiante. Sí tiene, SAP es una forma de calcular como la ubicación semestral o educación de un semestre dentro de su carrera. Entonces, pues van a ser como temas mucho más informativos y pues hay alguna parte como práctica que tiene que ver con el hacer de las unidades académicas que normalmente se hacen al final del semestre, pero algunas veces habría que hacerlo durante el semestre, casos en los que, por ejemplo, hay registros de notas, homologaciones, entonces ahí habrá necesariamente que hacer recálculos, recalcular promedios cuando siempre normalmente se registra una nota, se corrige una nota, por ejemplo, entonces también hay que correr la progresión que llamamos nosotros, ejecutar la progresión y calcular los nuevos estados académicos, los índices, etcétera. Entonces, pues digamos que este es un tema también importante, es un poco diferente a los dos temas anteriores, pero también muy importante porque esto nos marca el estado académico en que los estudiantes quedan al finalizar un periodo académico, bien sea de pregrado o de posgrado. De todas maneras, pues muchas gracias y pues gracias a Sandra, que va a ser la persona que va a estar encargada de liderar la jornada y pues estaremos atentos a las consultas, a las preguntas que vayan resultando a través del desarrollo de la charla. Muchas gracias a todos nuevamente, les deseo una buena jornada. Le doy la palabra a Mónica de Gestión del Cambio. Gracias, doctor Schneider. Muy buenas tardes para todos y para todas. Hermano Cristian, gracias también por esta entrada, por esta apertura. Como ven, las directivas están muy comprometidas con esta transformación organizacional que está viviendo la universidad. De verdad, les damos de nuevo una bienvenida. Ya varios de ustedes han estado escuchando otros procesos de transferencia de conocimiento. Esperamos que este también lo disfruten igual. Sabemos que esta es una parte más introductoria, más práctica. Ya algunos de ustedes recibieron las citaciones para la semana entrante. Algunas sesiones prácticas ya se están reagendando. Hoy terminamos de reagendar las otras. Igual estoy aquí atenta en lo que les pueda colaborar. Cualquier requerimiento, estoy aquí atrás de bambalinas, por el chat con mucho gusto atenderé cualquier inquietud. Seguimos chequeando las instalaciones de la herramienta en cada una de sus máquinas para que cuando venga la sesión práctica pues todo esté ok. Igual en el correo del proyecto, proyecto E, ahí nos pueden seguir escribiendo, ahí estamos atentos, ahí poco a poco hemos ido respondiendo a sus necesidades y requerimientos. De verdad, nuestro interés como gestión de cambio desde el proyecto es apoyar y facilitar este ejercicio que están haciendo fuertemente los líderes funcionales para la implementación de esta solución que redundará en beneficios muy, muy importantes para la universidad. Entonces, pues les agradezco ya, como es costumbre, les haré llegar a través del chat unos links para que por favor nos colaboren con dos pequeñas evaluaciones, una relacionada con el registro de asistencia, que como ustedes saben es muy importante ese registro, ese control, y otra al final de la sesión donde nos digan su opinión respecto a esta primera etapa de tipo teórico, sus sugerencias, sus recomendaciones. De verdad que esperamos pues que disfruten y bueno, aquí estamos atentos para apoyar en lo que sea necesario.
Que disfruten esta sesión. Los dejo con Sandra Padua, ella es la líder funcional de este módulo. Nelly Perilla también nos va a estar acompañando, atendiendo pues todas las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo. Muchas gracias y de verdad que disfruten esta sesión. Gracias, Mónica. Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta capacitación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sandra Padua, trabajo en la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico. El objetivo de esta capacitación es contextualizarlos con la herramienta, con el módulo de progresiones e índices, como bien lo mencionaba el doctor Schneider, es el cierre del periodo académico donde vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta para nuestros estudiantes. Nuevamente, bienvenidos. En el chat podrán escribirnos, colocarnos las inquietudes, me acompaña Nelly para resolver inquietudes. Igual a medida que voy avanzando, haré un momento de si tienen alguna inquietud para irlas resolviendo. Al final haremos un ejercicio práctico. Bueno, a continuación entonces les voy ya a mostrar, presentar el temario de la capacitación. Bueno, como tenemos 5 temas importantes. El primer tema es introducción a SAP, unos conceptos básicos que se manejan en la progresión. El segundo tema que tenemos es relacionado con los índices, los promedios, los tipos de promedios, los infotipos que están relacionados y donde podemos consultar la información de los estudiantes, el reporte que podemos generar desde SAP para tener la información de promedios, ya sea por plan de estudio o por estudiante. Como tercer tema, la progresión, vamos a mirar unos conceptos, categorías que maneja SAP, cuáles son los infotipos que tienen los estudiantes relacionados con el resultado de su progresión, el reporte que también tenemos para poder tener información de nuestros estudiantes, hacer seguimiento. Como tercer tema, relacionado con las sanciones disciplinarias, los tipos de sanciones, cómo consultar una sanción en el expediente del estudiante y qué afectaciones tiene. Como cuarto punto, los cambios, vamos a tener unos responsables en la progresión, vamos a tener unos cambios en respecto a las novedades de correcciones de nota. ¿Sí? ¿Aló? ¿No me escuchan? Sí, te estamos oyendo bien. Sí, alguien me habló. Alguien tiene un micrófono abierto, Sandrita, tranquila, te estamos escuchando bien. Ok, gracias, qué pena. Gracias, Meli, gracias, Mónica. Como les comentaba, en el cuarto punto vamos a tener unos cambios en cuanto a responsables y las novedades de correcciones de nota, como las iremos a manejar de aquí en adelante con la nueva herramienta SAP. Y por último vamos a hacer un ejercicio práctico de ejecutar la progresión. Entonces, los conceptos básicos que tenemos relacionados con la progresión y los índices, tenemos un primer concepto que es el contenedor de reglas, denominado con la sigla RC en SAP, hace referencia a todo lo que se parametriza en cuanto a la normativa de reglamento estudiantil y aplica para cada uno de los planes de estudio en los diferentes niveles de pregrado. Igualmente también tenemos los planes de estudio con la sigla SC, el estudiante con la sigla ST. Estos tres son un componente importante para la determinación de la progresión, dado que esta progresión se determina por estudiante y por su plan de estudios, dando como resultado un promedio y un estado para que el estudiante pueda renovar su matrícula en el siguiente periodo académico o tenga un bloqueo producto de este resultado. Bueno, en cuanto a los índices y promedios, actualmente y por reglamento estudiantil, manejamos el promedio del estudiante
que es el promedio semestral o cuatrimestral y el promedio ponderado acumulado. Con la nueva herramienta vamos a tener la posibilidad de un promedio de distinciones e incentivos, que también vamos a tener un resultado a nivel del semestre y con el acumulado. Este promedio de distinciones está parametrizado con las asignaturas que cursa el estudiante y cursos vacacionales. No incluye validaciones, no incluye homologaciones, pero este promedio nos permitiría hacer algún tipo de estrategias para incentivar a nuestros estudiantes. Esto es únicamente consulta para las unidades académicas desde su perfil, ya que el estudiante únicamente consultará o visualizará el promedio del estudiante relacionado, el resultado de su semestre y el acumulado. El estudiante puede consultar estos promedios desde su perfil de estudiante, que es la plataforma Fiori, que ya se ha venido mencionando, y ellos tienen ahí un módulo que se llama promedios, y ellos pueden ver ahí su historial de resultados de los promedios durante su carrera. En cuanto a los infotipos que están relacionados con los promedios, siempre la unidad académica lo va a consultar a través de la transacción PIQST00, la cual nos permite ingresar al expediente del estudiante. Allí vamos a encontrar un infotipo que es nombrado promedios, para nosotros también podría ser una pestaña, y aquí vamos a encontrar a partir de la implementación de SAP los 4 promedios. En este caso, en este ejemplo, vemos que el estudiante tiene su índice del semestre, su índice acumulado, el resultado del semestre con distinción y el resultado del acumulado con distinción. La herramienta también nos ofrece un reporte, que es una transacción. Mediante esta transacción podemos hacer la consulta por número de matrícula, por el año académico, por el periodo académico, o también podemos hacer la consulta por plan de estudios. Es decir, el programa podría generar un reporte de los promedios obtenidos de todos los estudiantes de su programa. Vamos a hacer un ingreso, voy a demostrarles cómo se genera el reporte en SAP y cómo podría el programa tener otro tipo de consultas con este reporte. Permítanme, entonces ya vamos ingresando. Como ya lo hemos mencionado en capacitaciones anteriores, ustedes van a tener la opción de ir generando o creando estos favoritos, cada uno en sus equipos. Vamos a ingresar por la transacción al expediente del estudiante, registramos el número de matrícula y acá en este caso les voy a enseñar, para este caso es un estudiante doble programa, con lo cual nosotros acá en la primera pestaña podemos ya evidenciar que este estudiante está con el programa de administración de empresas y con el programa de contaduría pública. Para consultar el promedio nosotros podemos deslizar esta barrita o igual podemos picar en esta tercera y nos despliega ya las diferentes infotipos que podemos consultar de una manera más rápida. Para ingresar a promedios, entonces picamos. En este caso podemos también hacer la consulta por plan de estudios, como es el caso de Morales, que tiene doble programa. Podemos hacer la consulta con el programa de contaduría pública y el sistema nos visualiza los promedios que tiene el estudiante desde el inicio de su carrera podemos evidenciar que es un estudiante que ingresó desde el 2015. En este momento vamos a ver únicamente lo que obtuvo en el semestre, lo que fue su promedio acumulado periodo a periodo,
Y a partir de la implementación es que ya podremos evidenciar los promedios obtenidos con los 4, el acumulado y el semestral, tanto del normal como con distinción. Para este caso, pues el chico solamente tiene sus promedios hasta el 2020. A continuación, entonces vamos a mirar el reporte. Para la consulta de los reportes, siempre nos vamos a regresar con la pestaña o el botón verde. Para regresar a la pantalla principal, vamos a colocar el nombre de la transacción y vamos a dar Enter. Entonces aquí encontramos que es el reporte de promedios. Como les mencionaba, podemos hacerlo por número de matrícula o por el plan de estudios. Podemos hacer el ejemplo con la administración de empresas. Acá desplegamos la lupa, el cual nos va a permitir buscar el nombre del programa. Acá nos lista todos los programas desde pregrado hasta posgrado. Y con el botón buscar podemos hacer una búsqueda, ya sea por el nombre del programa o por el número que se ha asignado para ese número de plan de estudios. En este caso, para administración de empresas es el P012. Aquí encontramos, como lo explicaban en matrícula académica, cada plan de estudios tiene de acuerdo, puede ser redimensión, puede ser créditos, puede ser actualización, por eso es importante manejar muy bien los códigos de cada plan de estudios o el nombre de cada plan de estudios asignado en el nuevo sistema. Acá digitamos el periodo que deseamos consultar, en este caso el 2021-1. En el periodo académico podemos desplegar la barra y encontramos el periodo académico. Para este caso vamos a hacer una consulta de pregrado. Recordemos que debemos tener muy en cuenta la codificación que se tiene para los periodos académicos. En el caso de pregrado, con el código 001 para el primer periodo y el 002 para el segundo periodo. Para posgrado ya su tipificación cambia, que es el 010 para el primer periodo académico y el 011 para el segundo periodo. Igualmente encontramos lo que corresponde a los 3 periodos cuatrimestrales en el programa de Ingeniería Agronómica Yopal. Recordemos siempre dar Enter para que el sistema tome la acción que vamos a ejecutar y con el botón Ejecutar procedemos a generar el reporte de promedios. Acá en este momento ya nos está listando el resultado de los promedios de los muchachos que hemos generado como ejercicio al 2021-1. Acá podemos ver el año, el periodo, el código del plan asignado, en este caso P012 para administración de empresas. Acá también podemos ver los promedios que tiene cada estudiante. En este caso el primer estudiante, Armando Novoa, tiene su promedio acumulado y su promedio del semestre. Lo mismo que el de distinción y sin distinción. Bueno, aquí ya como abreviados, es un reporte bastante extenso. Vemos también la nota que obtuvo el estudiante. Aquí en estos reportes de SAS manejan muchos códigos. Nosotros podemos con el layout poderlo hacer personalizado con la información que se requiere de pronta consulta, o igual pues el reporte en este estándar pues también ofrece lo que es dirección, datos personales del estudiante, números de contacto, todo lo que tiene correspondiente a sus créditos, si fueron anulados, el motivo de inscripción, cuántos créditos matriculó, cuántos créditos aprobó, y una diversidad de información que nosotros podemos simplificarla. También tiene la sede del estudiante, si es un estudiante antiguo, si tuvo un estado como nuevo. Nuevamente pues ya vamos a ver acá la unidad organizativa, que es el nombre completo del programa académico. Igualmente también podemos exportarlo a Excel mediante esta barra.
Él nos da unas opciones para poder generar el reporte en Excel. Mientras toma la acción. Sandrita, Sí, disculpa, sí, dime. Sandrita, el doctor Guillermo Londoño nos hace una pregunta y es la siguiente. ¿Qué ocurre para saber el promedio en un plan de estudios por cambios curriculares? A manera de ejemplo, de primero a quinto semestre son de un plan y de sexto a décimo otro plan, pero son el mismo programa. ¿Cómo se hace para saber el mejor promedio de la carrera y en general y no por plan de estudios? Bueno, tal como lo hemos manejado en el sistema actual que tenemos, el sistema nos refleja todo lo cursado por el estudiante, con su primer plan, con su segundo plan o tercer plan. Pero recordemos que el cálculo del promedio se hace es con el último plan de estudios. Entonces, ese es el mismo comportamiento lo vamos a ver acá en el CIE. Ya en este caso, cualquier reporte que nos va a generar el sistema es sobre el último plan de estudios, los cálculos. Pero igual en el historial académico del estudiante vamos a ver el resultado de cada semestre y de cada plan de estudios con el que él estuvo cursando el estudiante. No sé si para el doctor Londoño es clara la respuesta o le queda alguna otra inquietud. Gracias, Sandra. Bueno, La pregunta, no, sí es claro, la pregunta sería, por ejemplo, si es del último plan de estudios y del último plan de estudios tengo estudiantes solo del primer semestre porque acabo de arrancar y obviamente como acabo de arrancar es el último y del resto de semestres son del siguiente plan de estudios, eh, ahí, si me dices que la referencia es el último plan de estudios, pues sería el vigente, o sea, donde tengo estudiantes solamente de primer semestre. Pero digamos, por ejemplo, para el tema de becas, pues hay que mirar en la carrera cuál es el mejor. Ahí, ¿cómo sería? Siempre el cálculo es sobre el último plan de estudios, porque el otro ya queda, es como ese reporte histórico de cómo empezó el estudiante, su trazabilidad, hasta cuándo estuvo cursando con ese plan de estudios, pero todos los cálculos siempre vienen relacionados es con su malla actual vigente con la que está cursando y desarrolla toda su trayectoria académica. Todos los cálculos siempre son sobre el último programa académico vigente que está cursando el estudiante. Pero no podríamos hacer un cálculo sobre promedios atrás, porque el sistema empieza a calcular a partir del cambio de la nueva malla. Sí, doctor Snyder. Gracias, Nelly. Sí, el cálculo que hemos venido haciendo por cada estudiante se hace a partir de las notas del último periodo académico, del último plan de estudios, perdón. Los estudiantes que nunca cambian de plan, pues solamente pues tenemos el cálculo a partir de todas las materias de ese plan, pero como hay estudiantes que se cambian de plan, por eso hay unas homologaciones del plan anterior al nuevo plan. Entonces, el promedio sí considera las homologaciones que se reflejan lo que vio en el plan anterior, más las notas de las materias que ve en el plan actual o en el último plan. Entonces, las notas de los anteriores planes se recogen a través de homologaciones, vía homologaciones. Y a partir de ahí, pues se van calculando con las notas que va obteniendo en el plan en que esté el estudiante. Y para el cálculo o para los cálculos de becas, pues se tienen en cuenta esos promedios de cada estudiante. Entonces, un estudiante que está en plan redimensión, pues su promedio es de plan redimensión, el que esté en actualización, su promedio es de actualización, pero igual es del mismo programa, ¿no? Entonces, así en esa forma es que lo hemos venido calculando y hemos venido pues determinando cuáles son los promedios de mayor a menor. No sé si queda claro, Guillermo. Sí, Snyder, gracias.
La pregunta iba más hacia a lo último que planteaste y ya queda claro, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Sandrita, puedes continuar. Gracias, Nelly. Bueno, acá como podemos evidenciar, ya se generó el reporte Excel, podemos guardarlo, podemos hacer ya nuestro histórico bajo este Excel, o igual podemos estar consultando todo el tiempo el reporte de los promedios. También podemos darle una clasificación ascendente, filtrarlo a través de estas tres opciones, que son las que nos permite establecer cómo queremos ver el reporte, pues podemos irlo construyendo, donde podemos ir moviendo qué necesitamos a la izquierda, qué no necesitamos lo generamos a la derecha. Podemos crear nuestra propia consulta, le damos grabar y le damos tomar, y así ya vamos determinando nuestra consulta personalizada. Igual ustedes van a encontrar que ya se han trabajado algunas, que lo podemos consultar acá en seleccionar el layout de consulta, y pues acá hemos dejado una como general desde la DARCA, donde agrupa un poco más la información del estudiante, su número de matrícula, sus apellidos, el año y el periodo, el tipo de promedio, el nombre del programa y cuál fue su nota obtenida tanto para el semestre como el acumulado. Esto es relacionado en cuanto al reporte. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es relacionado con la progresión que ejecutamos a final de cada periodo académico, la cual nos indica el estado en que queda un estudiante al hacer el cierre del periodo, determinando unas condiciones con las cuales el estudiante puede renovar su matrícula en el siguiente periodo académico. El estudiante en la progresión se lo determina el promedio o algún indicador de bloqueo, que ya veremos a continuación cuáles son los posibles indicadores de bloqueo. En SAP se manejan 4 categorías de la progresión. La primera categoría se llama la normativa principal, la cual está relacionada con cómo queda el estudiante, como el tipo del estudiante. En este caso se van a manejar egresado no graduado terminó materias, el egresado no graduado con modalidad de grado inscrita, egresado no graduado con modalidad de grado aprobada. Para estos 2 anteriores que mencioné, pues ya vamos a tener con SAP un módulo de titulación, para la cual se va a tomar en cuenta estos tipos de estudiante una vez se ejecute la progresión. Sandrita, disculpa, ¿sí? Sandrita, tú puedes dejarla de pronto en modo presentación para ver de pronto... Ay, perdón. Listo, muchas gracias. Y también vamos a tener todo lo que es relacionado con los egresados titulados. Y por último, el estudiante regular, que es el estudiante activo que va a continuar renovando su matrícula para el siguiente periodo académico. La segunda normativa es la normativa subsiguiente, la cual nos determina los estados académicos del estudiante relacionados con su promedio. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta normativa solo aplica para los estudiantes en el nivel de pregrado, no aplica para posgrado. En esta normativa de los estudiantes encontramos por promedio la prueba académica, matrícula académica condicionada, en el caso de Yopal la suspensión académica, y también encontramos el retiro definitivo del programa. Con esta misma normativa también encontramos un nuevo estado para el estudiante, que es el regular, que hace referencia al estudiante que no cayó en ninguna de las anteriores normativas y que es un estudiante regular que no presenta ningún estado normativo. La tercera está relacionada con los bloqueos. Allí el estudiante puede estar bloqueado por documentos, por una deuda de biblioteca, una deuda financiera o un resultado de la normativa subsiguiente anterior, que puede ser el retiro definitivo del programa o una suspensión académica. Y por último, la sanción disciplinaria, que puede estar generándose por una suspensión de la matrícula o una expulsión. Estos son los indicadores de bloqueo por los cuales un estudiante los restringe para renovar su matrícula en el siguiente periodo académico.
Y por último encontramos una cuarta categoría que es la ubicación semestral. Como mencionábamos, con SAP no vamos a tener porcentaje de créditos después de ejecutada la progresión, pero sí el sistema va a ubicar al estudiante en un semestre de acuerdo al número de los créditos aprobados como resultado de la progresión. Bueno, aquí vamos a hablar de los estados por promedio. Encontramos la prueba académica que hace referencia al estudiante que durante su periodo académico semestral obtuvo un promedio ponderado acumulado inferior a 3.0, ejecutada la normativa, el estudiante va a quedar con un estatus de prueba académica. La matrícula académica hace referencia al estudiante que estando en prueba académica renueva su matrícula y durante el periodo académico obtiene un promedio ponderado acumulado inferior a 3.0. Al ejecutar la normativa, es decir, determinar la progresión, el estudiante queda en un estatus de matrícula académica condicionada. Este estatus no le genera ninguna restricción al estudiante. El estudiante puede volver a renovar su matrícula sin ningún inconveniente. Lo que está establecido por reglamento y es importante que tengamos en cuenta es que los estudiantes que queden en prueba académica, matrícula académica, pues tengan un acompañamiento de parte del programa académico, de tal manera que los estudiantes vuelvan a inscribir esos espacios académicos que perdieron, para garantizar que se vayan nivelando y no se vayan quedando con materias atrasadas. Encontramos el siguiente estado, que es el retiro definitivo del programa. Para llegar a este estado es el estudiante que, habiendo quedado en matrícula académica condicionada, renueva su matrícula y durante el periodo obtiene un promedio ponderado acumulado inferior a 3.0, producto de la ejecución de la progresión. Este estudiante queda con retiro definitivo del programa, queda con un bloqueo restrictivo, es decir, el estudiante no puede volver al programa, pero sí por reglamento puede presentarse a hacer una admisión para otro programa académico. Aquí es importante, cuando los programas académicos hacen el estudio para la aprobación de las solicitudes de reintegro, validar todo este tipo de información en el expediente del estudiante antes de dar una aprobación, de tal manera que en este momento todas estas verificaciones las tiene que hacer el programa. Por ello es importante que consulten toda esta información antes de dar aprobación a un reintegro e incurrir en alguna inconsistencia con estas aprobaciones. Aquí a modo general, pues vemos en Yopal también aplica una normativa por promedio, pero para el caso de Yopal manejan un promedio de 3.5. El estudiante que quede bajo este promedio queda en prueba académica, también van a tener un estatus de suspensión académica y por último van a tener también un retiro definitivo del programa. En este caso, la progresión se ejecuta y va mirando el estado del estudiante. Bueno, aquí vamos a mirar qué infotipos están relacionados en el expediente del estudiante y con la progresión. Aquí encontramos en primera medida un infotipo que se llama determinación progreso del plan de estudios. A través de este infotipo nosotros vamos a encontrar un campo que está denominado fecha clave, con el cual por cada periodo académico nosotros podemos ir consultando la progresión que obtuvo un estudiante. La fecha que podemos tomar como referencia es el día siguiente de cerrado el periodo académico o el último día de cada periodo académico. En este caso tenemos el 31 de diciembre del 2020 para poder consultar cómo estuvo ese muchacho en ese periodo, cómo fue el resultado de su progresión. Seleccionamos una fecha, seleccionamos el programa del estudiante y ya damos enter y el sistema ya nos carga la información. Para este caso vemos que el estudiante para el 2022 quedó en matrícula académica condicionada. También podemos ver las 4 categorías que mencionábamos anteriormente. Le va a generar la normativa académica principal, para este caso es un estudiante activo que no terminó su plan de estudios, por tanto quedó en estado regular. La segunda normativa subsiguiente, que veíamos que está relacionada con los promedios, para el caso de este estudiante
en el 2022 tuvo que haber quedado en prueba académica. Aquí evidenciamos que con lo que cursó en el primero del 2021 quedó en matrícula académica condicionada. La normativa de bloqueos por defecto a todos los estudiantes le crea esta normativa, pero si el estudiante llegase a tener algún tipo de deuda, documento o suspensión o retiro, lo vamos a ver acá en la pestaña de indicadores de bloqueo. Y la normativa ubicación semestral para el caso de este estudiante con los resultados que obtuvo de los créditos aprobados, quedó en primer semestre. Esa es ubicación semestral, resultado de la progresión. Igualmente, una vez se corre la progresión, alimenta o actualiza todo lo que corresponde a los promedios. Entonces, en el infotipo promedios vamos a ver su promedio del semestre, su promedio acumulado y los promedios por distinción. Entonces, vamos a hacer aquí una consulta en la herramienta para que lo podamos ver más cercanos en este caso. Siempre tenemos cualquier consulta que vayamos a realizar en el sistema, tenemos que volver a la pantalla principal. Ingresamos al expediente del estudiante, registramos el número de la matrícula, que es el caso que estábamos viendo ahorita en pantalla. En la determinación del progreso que estábamos revisando, en este momento el sistema nos está visualizando el resultado como quedó en el 2022, matrícula académica condicionada. Ahora vamos a consultar cómo fue su resultado para una simulación que se hizo ahorita de cierre del periodo académico 2021-1 del estudiante. En este caso tomamos referencia un día después de cerrado el periodo académico. Seleccionamos el programa. En este caso es un estudiante de economía. Y acá podemos evidenciar que el estudiante volvió a tener un promedio inferior a 3.0, lo cual ya quedó el estudiante con retiro definitivo del programa para el periodo 2021-1. En SAP se manejan mucho las fechas de vigencia. Para este caso, pues al estudiante le queda la progresión abierta al infinito, con su fecha de ejecución que fue al 2021-1 y con un retiro definitivo. Este es el infotipo en los indicadores de bloqueo. Para el caso del estudiante, al haber obtenido resultado de la determinación de la progresión, quedó en retiro definitivo del programa. Automáticamente el sistema le genera el bloqueo reglamentario. El estudiante puede ingresar a Fiori, puede hacer algún tipo de solicitud académica, pero el estudiante no puede inscribir asignaturas ni puede generar guía de matrícula. Esa es la restricción que va a tener el estudiante desde su perfil académico. Bueno, como siguiente tema tenemos las sanciones disciplinarias. Es importante tener en cuenta que estas sanciones están definidas en los 3 reglamentos estudiantiles que tenemos a nivel de la universidad, tanto para pregrado, en el reglamento estudiantil de posgrado y en el reglamento estudiantil de YOPAR. Se manejan 4 tipos, que es la amonestación. El estudiante puede volver a matricularse, no va a tener ninguna restricción en el siguiente periodo académico y en la ejecución de la progresión no le genera ningún bloqueo. Esta amonestación es escrita, va con copia a su hoja de vida. La matrícula condicional, igualmente el estudiante puede volver a matricularse en el siguiente periodo académico, se ejecuta la progresión y no le genera ningún bloqueo restrictivo al estudiante. En la suspensión de matrícula,
sí puede tener unas consecuencias, tiene unas consecuencias que lo conlleva posiblemente a la anulación de las calificaciones y no puede matricularse en el siguiente periodo académico. Puede ser por un periodo o 2 periodos, de acuerdo a lo que se haya estipulado en la resolución de la suspensión de la matrícula. Como producto de la ejecución de la progresión, si genera un bloqueo restrictivo, el estudiante puede volver a matricularse una vez cumpla los periodos de suspensión. Para la expulsión o cancelación definitiva de la matrícula, hace referencia a la pérdida de la calidad total del estudiante en la universidad de forma definitiva y no puede ser admitido nuevamente en la universidad. Ejecutada la progresión, genera un bloqueo restrictivo y no puede volverse a matricular en ningún programa con la universidad. Para consultar la sanción, si un estudiante tiene una sanción, lo hacemos nuevamente ingresando al expediente del estudiante. Vamos a encontrar acá para este caso que es un ejercicio que se aplicó para un estudiante, producto de la suspensión de la matrícula de este estudiante, su estatus ya deja de ser estudiante y pasa a ser matrícula anulada. Estando en el expediente del estudiante, en la barra de aplicaciones vamos a encontrar una que se llama resumen de comentarios. En esta barra, al ingresar a la aplicación resumen de comentarios, vamos a encontrar la descripción del tipo de sanción que le fue aplicada. En este caso, para Nicolás, le fue aplicada una suspensión de matrícula, lo cual lo conlleva también a un bloqueo restrictivo para renovar su matrícula y le va a crear un indicador de bloqueo en el sistema. Entonces, vamos a ingresar propiamente a la consulta del estudiante para poderlo ver en el sistema. Regresamos nuevamente a la pantalla principal. Vamos el número de matrícula del estudiante. Y vamos a encontrar acá en la barra de aplicaciones la aplicación resumen de comentarios. Ingresamos acá y vamos a visualizar, efectivamente el estudiante se le aplicó una suspensión de matrícula para el programa de administración de empresas, para el periodo a partir del 2021, primer periodo semestral. Vamos a encontrar el log de auditoría, quién la registró, en qué fecha fue registrada, si tuvo algún tipo de modificación. También vamos a encontrar quién lo hizo y en qué fecha lo hizo. Regresamos nuevamente a la pantalla inicial del expediente del estudiante y acá en los indicadores de bloqueo vamos a encontrar automáticamente el sistema le definió una suspensión definitiva, una suspensión académica, la cual va a ser vigente por 1 o 2 periodos académicos. De ahí la importancia también de insistirles que el programa tiene que hacer este tipo de validaciones para verificar el estudiante cómo está para poder volver a ingresar a la universidad, si se le puede dar la aprobación o no se le puede dar. En este caso, pues el chico, si es por un periodo, lo podría volver a pedir su reintegro para el primero del 2022, que le aplicaron aquí 2 periodos académicos. Sandrita, la Sí, señora. doctora Liliana nos pregunta por qué aparecen varias opciones o bloqueos. Ok. Permítame, regresamos acá al expediente. Gracias, doctora Liliana. Gracias, Nelly. Sí, señora. Acá en el indicador de bloqueos, siempre los estudiantes de aquí en adelante van a tener un bloqueo por documentos pendientes, si van a tener una suspensión definitiva de la universidad, una suspensión definitiva o tiene si es un extranjero, tema de documentos vencidos. Acá vamos a encontrar unos estados. El rombito es un estado inactivo. En el momento que el estudiante tenga algún tipo de deuda por documentos, o acá también vamos a encontrar si le hubiesen aplicado una deuda financiera, lo tienen activo o sabemos que está activo porque está en color verde. Si no va a estar activo, lo vamos a encontrar acá en el infotipo. Vamos a encontrar esta información
en estado inactivo. En el momento que el estudiante incumpla con alguno de estos, inmediatamente queda en color verde, el cual significa que su estado es activo. Estos son como los tipos de reglamentarios en la consulta en el expediente del estudiante. Van a tener por documentos pendientes, o si van a tener por una suspensión definitiva o para los extranjeros. Pero si este estudiante no es extranjero, su deuda sería por documentos pendientes. Pero si es un extranjero, pues acá le va a aparecer su bloqueo de fecha de vencimiento del documento de identidad. En este momento acá ese SAP nos permite controlar la vigencia de los documentos de extranjería de un extranjero, o en el caso de nuestros estudiantes nacionales, en el caso de tarjeta de identidad, ellos aquí van a tener un infotipo en el cual se va a registrar la fecha de vigencia hasta cuándo va la tarjeta de identidad, y una vez se determine la progresión, si para ese periodo ya se está venciendo el documento, inmediatamente lo va a poner con una deuda de documento pendiente, entendido que su documento de tarjeta de identidad ya cumplió la vigencia, o en el caso del extranjero, su cédula de extranjería o pasaporte ya cumplió ya no es vigente en el momento que se determinó la progresión, y cambiará a un estado de color verde acá en el estado. En la información de esos documentos lo pueden hacer ingresando acá al lapicito de la actualización de datos maestros. En el infotipo número de identificación, acá se va a determinar qué tipo de documento es, ¿cierto? De dónde es expedida, la fecha en que se está haciendo la actualización del documento, a partir de qué momento es válido, y al infinito, en este caso porque ya es su cédula de ciudadanía, tiene vigencia permanente. Pero si fuera una tarjeta de identidad, podríamos estarle dando la fecha de validez hasta el 31 de mayo del 2020. Para esa fecha, cuando se corra la progresión, automáticamente el estudiante va a quedar con el documento pendiente. Lo mismo le estaría pasando en el caso de un extranjero. Sandrita, Sí, el señora. doctor John Alirio Sanabria nos pregunta, ¿los cambios en los estados generan algún tipo de alerta a los usuarios? En este caso, no les genera alertas a los estudiantes. Les genera ese bloqueo restrictivo cuando van a ingresar al Fiori los estudiantes. En este caso, el estándar no nos genera un correo automático informándole al estudiante, mire, su documento se venció, no le genera un correo informativo para este tipo de información. Realmente el estudiante, cuando vaya a hacer su proceso de prematrícula, es donde va a encontrar este tipo de eventualidades, y que formará parte de la asesoría al estudiante informándole la razón por la cual no va a poder renovar su prematrícula. En este caso, pues tendríamos en primera instancia, en la consulta que nos genera un estudiante, verificar acá en el indicador de bloqueo qué lo puede estar bloqueando para poder hacer su registro de prematrícula. Listo, Sandrita. No hay más preguntas por el momento. Gracias. Bueno, el cuarto punto. Vamos a encontrar qué cambios tenemos acá en la ejecución de la progresión. La ejecución de la progresión la podemos hacer de manera masiva para todos los planes de estudio en el nivel de pregrado o en el nivel de posgrado o a nivel doctoral, o también lo podemos hacer individual por plan de estudios. ¿Esto qué significa? Al hacerlo individual por plan de estudio, lo podemos hacer por estudiante, determinarle su progresión nuevamente. ¿En qué momento se nos puede presentar que tengamos que hacerlo individual por el estudiante? En el tema de correcciones de nota. Si por alguna circunstancia se presenta la novedad
que se tenga que hacer corrección de una nota en el expediente del estudiante, se debe recalcular nuevamente el promedio y la progresión para que se le actualice al estudiante los promedios, porque el solo hecho que dejemos se haga la corrección de nota, el sistema no le aplica el recálculo automático. Por eso es importante que se hace la corrección de nota y el siguiente paso es ejecutar nuevamente la progresión para que le actualice sus promedios y le haga la actualización de la normativa. Por esto es importante, de hecho, pues esto ya va a ser se va a definir por procedimiento para definir un responsable a nivel de las unidades académicas cuando surta esta situación. Ya no vamos a tenerlo como lo hacíamos antes en el CIA, que se autorizaba al profesor para que hiciera la corrección de nota directamente en el sistema, sino ya pasa a ser un tema de manejo de las unidades académicas, para lo cual pues estaremos dando el procedimiento de cómo llevarlo a cabo y definir unos responsables para este tipo de atenciones de novedades de notas. Se definirá el procedimiento. Estos son como los cambios que vamos a tener acá en la progresión. De insistirles que se tiene que hacer estos pasos es porque el estudiante puede posiblemente pedir un certificado, va a ver la nota corregida, pero no va a encontrar actualizado su promedio. O posiblemente el estudiante que estaba en un estado de prueba académica con la corrección de nota, el muchacho puede salir de ese estado y puede quedar en un estado regular. Por eso es importante hacer todo el proceso completo, no solo hacer la corrección, sino ejecutar la progresión para que se actualice la demás información del estudiante. Bueno, a continuación, vamos a hacer un Sandrita, no te escuchamos. Sandrita. Listo. No sé, se bloqueó. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí. Sí, Sandrita, ya te escuchamos. Listo, gracias, Nelly. Les comentaba que vamos a hacer un ejercicio de determinar la progresión a un estudiante. Ya previamente, pues digamos, se ha preparado el escenario con su registro de notas del estudiante. Entonces podemos mirarlo en el resumen de trabajos académicos, verificando que el estudiante sí efectivamente ya cuente con un registro de notas. Acá en el resumen de estudios académicos hay dos disposiciones para consultar la información. La que está resaltada nos va a permitir consultar directamente qué estudiantes tienen en este momento asignaturas inscritas, y esta la vamos a encontrar general, donde ya vamos a ver como todo el récord académico de la estudiante de su registro de notas. Para el caso de esta estudiante, pues solo tiene 2 periodos académicos, ingresó en el segundo periodo del 2020. Y acá ya podemos evidenciar que ya tiene notas para el 2021-1, por lo cual ya podemos ejecutar la progresión para esta persona. Igual nosotros también tenemos una consulta que la podemos hacer por año si queremos verificar directamente las notas o el estado de asignaturas inscritas. Solamente colocamos el año y ya el sistema nos lo trae. También podemos consultarlo por plan de estudios, en el caso si la estudiante tuviera varios planes de estudios. Lo podríamos hacer por esta consulta. Una vez verificada que este estudiante ya tenga su registro de notas, podemos proceder a realizar la ejecución de la progresión en el expediente del estudiante. Sandrita, disculpa, Sí. la doctora Liliana nos pide un favor, que si puedes repetir cómo empezaste la consulta. Y pues el doctor Julio César Sandoval nos está preguntando que si por favor les recordamos a qué hace referencia el número de matrícula. Ok, listo. Bueno, nosotros en el CIA pues manejábamos número de identificación del estudiante, código del estudiante.
Aquí en SAT vamos a tener un número único para consultar la información del estudiante independiente, el número de planes de estudios que el estudiante tenga o que haya cursado. En este caso, el número de matrícula hace referencia al número de identificación del estudiante. En este caso, Juliet Álvarez, su número de identificación es 1034-276638. Lo que pasa es que acá SAT maneja 12 dígitos, por defecto el con ceros le completa. Entonces acá lo que podemos es digitar el número del documento o si queremos lo digitamos con los ceros completos, pero por el número de documento no hay ningún problema, lo podemos hacer. Entonces vamos a volver a hacer la consulta. En este caso solamente me voy a traer el número de documento de la estudiante. Ingresamos por la PQST00, que es la que nos permite consultar el expediente de un estudiante. Vamos a colocar el número de matrícula, el número de identificación del estudiante en el campo número de matrícula. Recordemos siempre dar Enter para consultar el estudiante y no lo actualice. En este caso ya estamos nuevamente aquí en el expediente de Álvarez Juliet. Vamos a verificar primero que ya le hayan hecho el registro de notas. Perdón, vamos a ingresar acá por el resumen, por la barra de aplicaciones que son este número de iconos. Vamos a identificar resumen de trabajos académicos, clic, ingresamos y este nos va a permitir consultar el historial de notas del estudiante. En este caso, pues ya se han generado unos modos de consultas. Ese PADUA pues nos va a permitir ver como el historial del estudiante, qué tiene cursado en el 2020, qué tiene cursado en el 2021. Si no hubiera estado digital, le hubieran registrado notas o no hubieran digitado las notas, pues su estatus de inscripción sería inscrito, 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 que era lo que veíamos con lo que nos explicaba Nelly en la capacitación de matrícula académica. Pero en este caso la estudiante pues ya tiene su registro de notas. En este caso, SAT maneja cerrado con éxito todas las asignaturas que fueron aprobadas y finalizado incorrecto es todas las asignaturas que no fueron aprobadas por los estudiantes. Entonces, para efectos del ejercicio de esta estudiante ya podemos evidenciar que tiene su registro de notas para el 2021-1, con lo cual ya podemos decir que le podemos determinar eso es la progresión a esta estudiante. Esta es determinar la progresión individual a un estudiante. Para esto ingresamos acá al infotipo determinación progreso, clase plan de estudios. Seleccionamos el programa del estudiante, administración de empresas, y con este icono que está denominado modificar resultado, hacemos clic y con este vamos a ejecutar la progresión para este estudiante. El sistema nos está visualizando los datos básicos de la estudiante, la fecha en que para la cual se estaría ejecutando la progresión, que sería, en este caso es para el 2021-1, una vez finalizó el periodo académico. Aquí es importante verificar que sea el 2021-1, el periodo académico que vamos a ejecutar. Aquí pues tenemos que es el caso de pregrado. Pero si fuera para un estudiante de Yopal, tendríamos que verificar a qué cuatrimestre vamos a ejecutar la progresión, o para el caso de posgrado tendríamos que verificar que sea su semestre de posgrado. Entonces, para efectos de este ejercicio, es una estudiante de pregrado. Entonces, primer periodo semestral, el sistema ya nos está mostrando las 4 categorías que vimos de tipos de progresión. La principal, la subsiguiente, la de bloqueos y ubicación semestral. Ya acá nos está definiendo unos estatus del estudiante, pero para validar esa ejecución, siempre damos primero clic en el botón continuar, que está identificado con chulito visto bueno, damos continuar y posteriormente le damos grabar. Ya acá el sistema ya nos ejecutó la progresión del estudiante, sin embargo acá nos está visualizando su estado que fue para el segundo del 2020. Para consultar cómo quedó en la ejecución del primer periodo del 2021, en el campo fecha clave, podemos
actualizarlo y podemos decirle 30 de junio, siempre va a ser el día, punto, el mes y el año. Damos Enter y acá el sistema ya nos está actualizando la fecha validez y el año y periodo académico 2021 con el cual quedó en un estado regular. Si hacemos doble clic, pues el sistema ya nos lo trae acá al detalle cómo quedó el estudiante al 2021 con su progresión. Y lo mismo haríamos si queremos volver a consultar cómo quedó el resultado de esta estudiante en el 2022. Lo podemos dar con el último día del final del 2020, que sería el 31 de diciembre del 2020. Y aquí ya nos va a mostrar nuevamente cómo quedó esta estudiante para ese periodo. Aquí estamos viendo que en ese momento quedó en primer semestre, ya con la ejecución del 2021-2 ya cambia su estado de semestre. Y ya la catalogó en segundo semestre con la progresión. O igual lo podemos ver acá desde el expediente o podemos generar un reporte con la transacción que mirábamos ahorita, que es la 068. Nos podemos llevar el número de la matrícula para consultarlo en el reporte. Podemos abrir otra ventana. El sistema nos permite tener abiertas 6 ventanas. Lo importante es, en ciertos procesos que no tengan que ver con el expediente del estudiante, lo podemos hacer. Pero si no podemos tener duplicidad en la ventana del estudiante, es decir, ya tenemos una consulta, si vamos a abrir otra ventana para consultar el mismo estudiante, nos va a decir que ya tenemos un bloqueo. Acá podemos consultar el reporte de la progresión de esta estudiante. Lo podemos hacer por el periodo actual o en este caso, como ya sabemos que es una estudiante del 2022 que ingresó, podemos colocarlo con el periodo y el plan de estudios. Pero ya por el sistema por defecto nos carga el plan de estudios de la estudiante. Le podemos dar a ejecutar para tener la seguridad, porque si tuviese otro plan de estudio del estudiante es necesario validar cuál estado de progresión y qué plan de estudio lo vamos a consultar. A las 3:06, que me da, se pone lento el sistema a esta hora. Aquí ya vemos el resultado de lo mismo que estábamos viendo en el expediente del estudiante, lo vemos acá con las diferentes categorías, que es la categoría principal, que es un estudiante regular activo, con su categoría de bloqueos y la clasificación de su semestre, que ya quedó en semestre 2, y sigue siendo un estudiante regular para producto de su progresión. Bueno, ahora voy a hacer un ejercicio de cómo lo ejecutaríamos para un estudiante de posgrado. Entonces, vamos al expediente del estudiante. Registramos el número de la matrícula. En este caso es un estudiante del doctorado en educación.
Vamos a validar si el estudiante ya tiene registro de notas para el primero del 2021-1. Con los scroll podemos ir bajando, ir consultando, pero pues bueno, este estudiante desde el 2019-2 ingresó y acá ya podemos evidenciar que el estudiante ya tiene registro de notas, por lo cual ya podemos ejecutar la progresión para este estudiante. O lo mismo, en el momento que surja la necesidad de una corrección de nota, primero se tiene que validar que ya se haya ejecutado la corrección de la nota del estudiante para poder proceder a ejecutar la progresión. Entonces nos vamos acá al infotipo de determinación del progreso. En este caso nos está mostrando la que él tiene para el segundo del 2020. Entonces vamos a ejecutar la correspondiente al 2021-1. Seleccionamos el programa, hacemos clic en el botón modificar resultado. Como es un estudiante del doctorado, es importantísimo que validemos el periodo académico. En este caso es el número 10 que corresponde al primer periodo semestre post. Le damos clic en el botón continuar o el chulito de visto bueno para que lo vaya actualizando. El sistema nos pregunta si desea el ajuste del periodo universitario, es decir, el periodo de ejecución de la progresión 2021-1. Le decimos que sí, confirmamos. Y damos el botón guardar. Para el caso de... ¿Sí? Perdón, Sandrita, qué pena. Hay un par de preguntas, no sé si específicamente tienen que ver con esto. Preguntan si no tienes el número de matrícula. Ah, ok. No, sí, tranquila. ¿Cuál es la pregunta? Si no tienes el número de matrícula en tu blog de notas, ¿cómo lo puedes saber? Bueno, nosotros podemos hacer es búsqueda por apellido del estudiante. También lo podemos hacer si no tuviéramos a la mano el número de identificación del estudiante. Bueno, permítame, ya hacemos ese ejercicio. Entonces ya acá le damos grabar. Recordemos que aquí en posgrado, si nos damos cuenta, no nos da una ubicación semestral, teniendo en cuenta que los estudiantes lo que hacen es un pago de número de créditos, pero una vez le damos guardar, el sistema acá sí ya nos genera el resultado de la ubicación semestral del estudiante. ¿Sí? Entonces, para este caso, el estudiante, su ubicación es tercero. No le corre ningún tipo de normativa de promedios, porque para posgrado no aplica prueba académica ni matrícula académica, pero su normativa principal sigue siendo regular, un estudiante activo. De su normativa subsiguiente siempre va a ser regular, porque no le aplica ningún tipo de normativa de promedios, la normativa de bloqueos y su ubicación semestral. Sandrita, disculpa un momento, te hago una interrupción. Como para que les expliquemos a ellos, el doctor Julio César Sandoval, por ejemplo, tiene la inquietud y dice que si de pronto nosotros no tenemos el número de matrícula en el blog de notas, ¿cómo podríamos entonces hacer la consulta en el sistema? Y la doctora Liliana Chacón nos dice lo siguiente: ¿es necesario hacer la progresión de cada estudiante al finalizar cada semestre? No, aquí está, bueno, perdón, la pregunta para el doctor Julio César. En el caso de no tener el número de registro de matrícula del estudiante o el número de identificación, lo que podemos hacer es, en el campo número de matrícula, borramos el último que hayamos consultado, porque el sistema, cada vez que estemos en este momento en el sistema, cada vez que hagamos una consulta, siempre nos va a mostrar el último estudiante que estuvimos consultando. Pero cuando cerramos el sistema e ingresamos, vemos que el campo siempre, no todos los campos nos los trae en blanco, pero en este caso, como hemos tenido consulta permanente, nos va a cargar siempre el último registro. Podemos hacer una búsqueda por apellidos. La búsqueda por apellidos, siempre que vayamos a hacer una búsqueda por apellidos, vamos a colocar asterisco, el primer apellido del estudiante y damos enter. El sistema inmediatamente nos trae una lista de estudiantes con los apellidos Pinto
Y acá ya tendremos que entrar a ubicar el nombre del estudiante. Para el caso de este ejercicio es Jorge. Haremos clic acá en Pinto Jorge. Puede ser doble clic o clic en el chulito tomar y ya nos trae la información de Pinto Jorge. O podríamos hacer búsqueda por otro apellido, Rodríguez. Y acá siempre nos va a seguir trayendo todos los estudiantes que encuentre con el apellido Rodríguez y acá tendremos que ubicar el nombre del estudiante. En lo posible, pues tratar de tener pues el número de identificación del estudiante porque este nos daría pues una búsqueda más rápida, pero lo podríamos hacer por apellidos. Ya al picar, pues ya el sistema nos traerá la información correspondiente al estudiante. Respecto a la pregunta de la doctora Liliana, como lo mencionaba, se hace una ejecución masiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una transacción donde vamos a seleccionar el nombre del programa académico y la ejecuta para todos los estudiantes. Esto que estamos haciendo individual es en el caso de un estudiante que haya tenido una corrección de nota o haciendo el ejemplo de cómo se determina la progresión, pero no es para que la vayamos a hacer en los programas estudiante por estudiante, no señora. No sé si para el doctor Julio César quedó clara la pregunta y la doctora Liliana. O si hay más preguntas. Sí, no, listo. Como que va a ser aterrizar. Sandrita, Sí. El doctor Julio César y la doctora Liliana nos informan que sí, que muchas gracias por tus respuestas. El doctor Fernando Nazar, buenas tardes, doctor Fernando Nazar, nos está preguntando lo siguiente: ¿el código ya no se va a utilizar? De pronto lo dijeron, pero no lo escuché. Sí. Y el doctor Andrés Felipe Valdés, muy buenas tardes, Andrés, nos pregunta lo siguiente: pero sí debemos desde el programa correr el proceso al final del semestre, es decir, sea para 1 o para 2 o para más, para que aclaremos el proceso, Sandrita. Muchas gracias. A ti, Nelly, gracias. Bueno, doctor Fernando, buenas tardes. Nosotros ya no vamos a manejar más los códigos que estábamos acá en el CIO. Toda consulta a los estudiantes siempre va a ser con el número de identificación del estudiante. Ya acá desaparece la figura del código estudiantil por plan de estudios. El número de identificación de un estudiante nos va a asociar los planes de estudios que tenga un estudiante. Como lo mencionaba ahorita en el caso del estudiante de doble programa, siempre la consulta que tú hagas con el estudiante va a ser con el número de matrícula y el sistema ya te trae los planes de estudio o nivel de estudio que ha tenido el estudiante con la universidad. Entonces, si vemos acá para el caso del estudiante Morales, nos está diciendo que ha estado matriculado o está matriculado en el programa de administración de empresas, en el programa de contaduría pública, pero si el estudiante también tuviera ya un nivel de posgrado, nos estaría informando acá que si es una maestría, si es una especialización, si es un doctorado. Con el solo número de matrícula, tú ya puedes consultar los expedientes de estos estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí ya podríamos nosotros hacer consulta de las notas que tiene el estudiante en administración de empresas o las notas o su récord académico que tiene en contaduría pública. Y lo hacemos por los diferentes infotipos. Por ejemplo, acá en el resumen de trabajos académicos para el caso de este estudiante, podemos consultar qué notas ha obtenido en administración de empresas o qué notas ha obtenido en el programa de contaduría pública. En este caso vamos a consultar contaduría pública porque ha sido su programa, vamos a consultarlo acá por la opción plan de estudios. Y en esta nos muestra
cuántos planes de estudios tiene el estudiante o en qué programas académicos ha estado el estudiante, si está activo o no está activo. Voy a señalizar Contaduría Pública porque es el programa referente a él donde podemos ver el récord de notas que él tiene. En Administración de Empresas, como hasta ahora ingresó a doble programa en el primero de 2021, pues solamente tiene un registro de notas del 2021-1. En Contaduría Pública, pues ya vamos a ver más al detalle todo su resultado de notas desde que ingresó al programa hasta lo que lleva al momento. Esa es la manera, ya no vamos a tener la figura de código estudiantil. El número de identificación del estudiante es como la llave única para consultar en qué planes de estudios está el estudiante o se encuentra. Es eso, don Fernando Nazar. Bueno. Sandrita, ahora la respuesta de Andrés. A nuestro querido doctor Andrés. Buenas tardes, Andrés. Bueno, en este momento el programa puede ejecutarlo masivamente. Estamos definiendo el procedimiento. Se les estará informando más adelante si la progresión la va a ejecutar cada programa académico y se les estará dando las indicaciones de cómo hacerlo o si va a haber un responsable que haga la ejecución de la progresión a nivel de toda la universidad. Estamos definiendo este tema, pero si se llegara a definir que lo haga el programa lo puede hacer masivamente. Que es el caso también que tenemos con los posgrados, ¿no? Donde hay módulos que ya acaban o que el programa ya tiene el resultado de todas sus notas, lo podría estar corriendo la progresión. Pero esos son temas que se están definiendo, pero sí está la posibilidad que el programa lo pueda hacer o se asigne una dirección responsable para que la ejecute, como lo veníamos haciendo actualmente, que todo el cierre lo hace tecnología, pero en este momento ya la nueva herramienta nos da la posibilidad que se asigne desde una dirección o lo ejecute cada programa académico. Tenemos esa posibilidad, pero pues se está definiendo el procedimiento de los responsables. No sé si ya es claro así para Andrés, si hay alguna otra pregunta. Sandrita, ya nos responde que muchas gracias por tus respuestas. Ok, bueno, pues con esto estaríamos ya dando finalizado con el ejercicio práctico, la capacitación. Como se dan cuenta, pues este módulo es muy sencillo, no tiene muchos pasos, es ejecutar unas actividades muy puntuales y se finaliza el proceso. Entonces ya en este caso, si no hay más preguntas, estaríamos dando por finalizada la capacitación del módulo de progresión e índices. Buenas tardes de nuevo para todos. Acabo de adjuntarles por el chat de la reunión un link donde pues les agradecemos nos den sus percepciones acerca de lo que fue esta sesión. Por aquí hay alguien, una manito levantada, creo que alguien quiere hacer alguna intervención. Jacqueline Calderón, ¿tienes la palabra? Gracias, Mónica, muy amable. Un placer saludar a Sandrita y a Nelly. Gracias por la capacitación. Solo tengo una pregunta más de forma, y es que en el transcurso de estas capacitaciones hemos tenido una serie de claves de transacciones, de codificaciones, de siglas de algunas denominaciones, y mi pregunta es si existe algún protocolo o algún manual donde pudieran estar registrada esta información y pues que nos facilite la consulta para poder saber cuál es la que podríamos utilizar en un caso específico. Por otro lado, también si de pronto pudiéramos tener la información del dominio de los infotipos, porque cuando hemos ingresado acá en las capacitaciones en la pantalla que estamos viendo, vemos los infotipos y pues sería, no sé si existe también la posibilidad de poder conocer qué dominio tiene cada quien, porque por ejemplo vamos a que el estudiante quedó bloqueado por la parte financiera
y pues obviamente, o más bien la actualización de su documento de identidad, entonces pues el dominio, ¿quién lo tiene en ese caso para hacer el cambio? Y por último, insisto de forma en la capacitación pasada del módulo de programación académica, facilitó muchísimo que en la presentación habían unos videos tutoriales. Sandrita ahorita lo explicó en vivo y en directo, pero pues es un buen método como lo hizo Mitzi, de grabar los videitos, porque una vez contando nosotros con estos recursos de apoyo, la consulta o el volver a practicar en la herramienta facilita mucho el proceso. Son estas cosas y nuevamente gracias Sandrita y Nelly. Gracias, arquitecta. Bueno, en cuanto a los dominios de los infotipos, se están definiendo los roles y los alcances, arquitecta, porque pues habrá infotipos de consulta, habrá infotipos en los que únicamente son tareas que ejecuta la unidad académica. En el caso de los indicadores de bloqueo que colocabas de ejemplo, si es una deuda financiera o una deuda de biblioteca, los únicos que van a actualizar esta información es biblioteca o financiera. Si es una deuda en documentos, pues como siempre hemos tenido aquí a cargo la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico, pues respecto a cuanto a documentación, nosotros seremos los responsables. Lo mismo para la actualización del documento de identidad, se seguirá trabajando el correo electrónico que tenemos, actualizar documentos, donde el estudiante nos adjunta el documento y se actualiza en el sistema. El programa podrá tener la consulta, como les señalaba acá en el infotipo, datos maestros del estudiante, donde pueden ver el número de identificación, dirección del estudiante, como los datos personales. Pero entonces en este momento se está definiendo como todos esos accesos a los diferentes infotipos, porque pues unos son de consulta, pero hay otros que realmente son tareas de ejecutar el programa. Por ejemplo, la determinación del progreso de plan de estudios en un caso determinado, pues esto sí debe tener un acceso al programa para que haga consultas de ejecutar, como habrán infotipos que va a ser solo de visualización. Pues acá tenemos una serie de infotipos con una cantidad de tareas específicas, está acá un tema de titulación, que en su momento pues más adelante se va a tener la capacitación, porque pues está en desarrollo este módulo de titulación, donde nos irán a explicar el tipo de información que podemos acceder. Entonces nos encontramos como en todo ese proceso de los roles y accesos a cada uno de los infotipos y que se estarán informando. En cuanto al video, sí señora, muchas gracias por la sugerencia. En el material que va a colocar gestión del cambio en el portal, van a encontrar un módulo donde pueden acceder a todo el material de las capacitaciones, y entre ese entonces se va a hacer entonces un video corto respecto al tema de la ejecución de la progresión, como a modo de ilustración y repaso, como lo sugiere la arquitecta Jacqueline. Muchas gracias. Sandrita, perdóname, y el glosario, sí, pues porque hemos tenido bastante información, sí. Ese glosario, también hay un repositorio, ese glosario que nos facilite irnos familiarizando mucho más. Arquitecta, estamos revisando si lo mejor es entregar como ese listado, porque pues desde programación académica se manejan unas transacciones, como lo han estado viendo, como es la consulta del catálogo del plan de estudios, que es la PICASTRU. Posiblemente la transacción PP01, que ya van a ver como más al detalle la información del contenido de la malla curricular, los reportes que mencionaba Nelly, los reportes que les mencioné hoy. Si hay que entregar como un listado de cada una de esas transacciones o glosario, como lo dice la arquitecta, y pues va a haber también un glosario general, que es lo que en el sistema, en las diferentes consultas, van a encontrar, por ejemplo, en la PICASTRU, que tienen que manejar mucho el tema muy bien a nivel SC, que es el plan de estudios, sí, como esas consultas que van a poder tener si lo van a hacer por el plan de estudios o un módulo académico, el SC, que es el plan de estudios,
Entonces ya miraríamos acá completamente el plan de estudios. Si vamos a seleccionar un módulo académico, pues es referente al código de la asignatura en concreto que vamos a consultar. Sí se va a entregar un glosario para que sí sea la base, la familiarización y el manejo continuo diario de ustedes con este tema. Sí, señora. Sí se va a entregar unos manuales instructivos con cada una de estas transacciones, sí, señora. Gracias, Sandrita. Mil gracias de verdad. No, arquitecta. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, Mónica, si había otra pregunta, alguna otra inquietud. ¿Alguna otra inquietud? Sí. Es el momento de hacerlo, estamos tomando nota en ese formato que acabamos de adjuntar, todas esas sugerencias, recomendaciones, igual ya tomamos nota específica de las recomendaciones de los Jacqueline, igual cualquier otra que surja, bienvenida, bienvenida, si nos la quieren hacer acá en vivo y en directo, igual el formato es para eso. El link que acabamos de adjuntar por el chat. De verdad, muchísimas gracias por su disposición, participación, compromiso, tanto a ustedes como a los líderes funcionales, a Sandrita, a Nelly, que estuvieron ahí dando su mejor esfuerzo por transferir el conocimiento. Aquí hay una pregunta, sí. De Andrés. Andrés, buenas tardes. Melisita, querida, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para Sandrita. Muchas gracias. Por todo este proceso que realmente fue la capacitación que menos alimentó la ansiedad angustiante que estoy teniendo en estos días. Pero les quería preguntar una cosa, digamos, un poco saliendo sí del marco de esta específicamente, y es que yo sí recibí la citación a propósito de las sesiones prácticas. Pero la consulta es muy rápida. En esas sesiones prácticas, digamos, vamos a tener esa sesión práctica especializada en, por ejemplo, que ya vimos, yo no he visto la programación de matrícula, pero, digamos, la de programación va a ser únicamente una capacitación de esa, o vamos a mezclar, digamos, diferentes temas en la sesión práctica. La idea en principio es la próxima semana ya agendamos los ejercicios prácticos o los talleres prácticos para programación académica específica. La idea es que allí ustedes lleven todas sus inquietudes y casos, igual nosotros llevaremos algunos para entre los dos responder exactamente a lo que se quiere, que es interactuar y hacer el ejercicio en la herramienta. La siguiente semana, es decir, la del 8 al 11, si mal no estoy, estaremos haciendo los ejercicios prácticos. Esa aún no la he agendado, esa la agendo ahora más tardecito, pero de hoy no pasa. Las de matrícula académica, esas van a ser esa siguiente semana. Vamos a centrarnos en las transacciones de esos módulos. La próxima semana, programación, y la siguiente matrícula. Sí, señor. Mónica, qué pena, pero entonces yo ahí te hago otra consulta por aquello de los niveles de ansiedad también. Es que no sé si ya entendía, Jackie, si ya enviaron los accesos para pues para ir practicando, digamos, ¿no? Para llegar con alguna pregunta. No sé si ya tenemos acceso a estos módulos. Ya cada uno de ustedes tiene asignado un password y una clave. Se les va a entregar ese día, en el día que hagamos los ejercicios, aunque no sé si quieran, se las hacemos llegar antes si quieren ir cacharreando pues solitos. Yo sugiero con mucho amor que sí, porque no, para llegar bien, con preguntas gusto. Sería como muy chévere. Bueno, listo, muchas gracias, sí, señor. Mónica. Con gusto, ya tomen nota. Muy bien. Claro que sí, para eso estamos. Sin embargo, para complementar un poco con lo que pregunta Andrés, la primera sesión que van a tener es relacionada con programación académica. Específicamente es programación académica que la van a tener con Mixi. Y la siguiente semana la van a tener toda relacionada con matrícula académica. Sí es importante que en la capacitación de programación académica se lleven todos esos casos, esas casuísticas que se tengan en la programación de horarios, de tal manera que ya se deje lista esa programación académica para los talleres de matrícula académica, porque ahí es donde vamos a necesitar que ustedes ya tengan construidos todos sus horarios, sus posibles escenarios en este
en esta capacitación ustedes ya van a encontrar información de todos sus estudiantes activos que están en este momento. Entonces la idea es que ustedes programen los casos para primer semestre, los casos de los diferentes estudiantes de otros semestres, los casos que tengan de cogrado también. Todas esas casuísticas que ténganlas muy claras en la programación de horarios, de tal manera que en esa semana esos talleres aprovechen al máximo y puedan dejar lista esa oferta para que en matrícula académica ya puedan hacer todo el proceso de inscripción de asignaturas con cada uno de los casos de los muchachos y pues los talleres que va a tener ya diseñados Nelly también, que nos permita afianzarnos un poco más con la herramienta y quemar un poco la ansiedad que tú mencionas, Andrés. Gracias, Sandrita. Y la última, muy rápida, es que yo ya tengo acceso al SAP porque nosotros tenemos acceso por los otros módulos que se manejan, presupuesto, etcétera. Es decir, puedo entender que yo ya tengo acceso a esto, digamos, si yo digito una transacción de las que tú hiciste hoy, ¿yo podría ir practicando o tengo que tener el acceso que ustedes nos van a mandar especial? Tienes que tener el acceso especial que te vamos a enviar porque las pruebas las vamos a hacer en un ambiente de capacitación y ya para los otros módulos del ERP ya están en un ambiente productivo. Entonces, no, es uno distinto. Muy amorosas, muchas gracias. Ok. Jimena Giraldo está haciendo también, levantando la manito, Jimena. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Mónica? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial para Sandra, qué rico volverla a escuchar, Sandrita y a Nelly, por supuesto. Yo tengo, digamos que en la misma línea de Andrés, y aunque hoy tuvimos una reunión con la decana Diana Carmona en Ciencias Económicas y Sociales, sí es importante que se garantice que todos tengamos ese acceso. En el caso de la facultad, aunque van a mandar un correo, aún estamos un grupo de personas, y me incluyo, que no tenemos el acceso remoto. Entonces, y ya hay reuniones de capacitación el lunes, yo ya lo he venido diciendo, mandé el correo, pero sí es importante porque es el ejercicio práctico, y si yo no voy a tener acceso y tengo pues como esa, ahí sí, en el marco de lo que dice Andrés de la ansiedad. Ese es un tema, claro, porque pues y la idea es como interactuar, ¿no? Como que esto, más que una capacitación, ha sido las 3 sesiones un tema de información, ¿cierto? De información, pero ya tenemos que pasar a ese nivel de interactuar con la herramienta para poder, miren, y esto es de práctica, uno quisiera, o sea, yo quisiera manejarlo como lo hace Mitzi, Nelly, Sandra, eso es a mí, pero todavía no lo puedo hacer porque no tengo el acceso. Eso por un lado. La otra cosa que quería decir es con respecto a la programación, lo que estaba diciendo Sandrita, y es que ya tenemos que llevar un ejercicio. Entonces sí sería importante para el tema de la programación, si ya tenemos esos lineamientos de lo remoto, de la alternancia, porque si se va a hacer un ejercicio así o si ya tenemos que ir subiendo, pues sí es importante saber ese lineamiento que pues yo le preguntaba anteriormente al doctor Schneider. Y la última es en el marco de la gestión del cambio, y es para Mónica. ¿Se ha pensado en un plan B? Me explico. Todo cambio genera una serie, como nos pasó con la página. Voy a poner de ejemplo la página, cuando se cambia la página, y la página el primer día no funcionaba con el Cisco Webex. Entonces, esperemos que no y que todo funcione, y tengo clarísimo lo que dijo Nelly, salida en vivo el 6 de julio. Si no llegase a darse, si presenta inconsistencia, ¿se ha pensado cuál es el plan B? Porque como estamos en pleno auge de las matrículas, toda la planeación, no puedo, eso me quedó clarísimo, no puedo hacer un tema de cambios en el momento de la plataforma, porque puedo generar los bloqueos, y que hoy muy bien explicó Sandra. Entonces, ¿qué se ha pensado? Y esa pregunta era para ti, Mónica, en el marco de la gestión del cambio. Hay unas victorias tempranas en gestión del cambio, pero también, ¿cuál sería ese plan B? Esas son mis 3 apreciaciones. Gracias, Mónica. Sí, bueno, con relación a lo del remoto, el acceso remoto, pues también hoy pienso enviar
un correo para que los decanos nos colaboren con todas las personas que estén pendientes. Estoy cruzando quienes están pendientes de acceso remoto para poder agilizar el trámite, porque pues normalmente es el jefe inmediato el que solicita el acceso remoto. Entonces vamos a hacer ahí un proceso para agilizar el tema. Uno eso. Pero sí estamos controlando caso por caso para asegurarnos que el lunes todos los que van a hacer sesiones prácticas tengan la herramienta instalada. Con relación al plan B, sí, el proyecto más de tipo técnico sí está considerando un plan B. No conozco el detalle, pero porque es un tema de tipo técnico, pero con mucho gusto lo puedo averiguar y hacérselo saber, pero sí siempre se contempla en esos picos cuando hay tanto riesgo de que algo pueda fallar y hay que controlar los riesgos. Sé que el área técnica está trabajando en un plan B, pero no sé si las líderes funcionales conozcan algún detalle, pero sé que las gerencias de proyectos siempre por práctica contemplan un plan B, pero en esta ocasión no conozco el plan B específico. No sé si las líderes funcionales tengan conocimiento de un plan B específico que nos puedan adelantar acá, y si no, me comprometo a averiguar cuál es para hacérselo saber. Pero sí, no, en el momento no conozco, pero sí sé que las gerencias siempre lo consideran. Lo hicieron con el ERP, lo contemplan con el HCM en su momento y pues obviamente con mayor razón acá con la vertical académica que es tan sensible. Qué pena no poderte responder con más precisión, Jimena, pero igual te averiguo. No, tranquila, Mónica, no te preocupes, gracias, tú como siempre tan querida, gracias. No, señora, con gusto, no sé si quedó alguna otra inquietud. Perdón, Mónica, si preguntan si la lista de asistencia es el mismo link que enviaste para la evaluación. No, si no, solamente no. se ve un link. Ah, No, ya les envío de nuevo el listado de asistencia, que fue el primero que mandé, pero claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Y desde la vertical académica, pues no tenemos como conocimiento de un plan B, entonces también quedaríamos atentas, Mónica, sobre el tema con lo que pregunta la doctora Jimena. Claro que sí. Tiene también levantada la mano la arquitecta Jacqueline. Sí, Sandrita, muchísimas gracias. Solo una pregunta en el marco de la planeación de las capacitaciones. Tenemos una capacitación programación académica, luego matrícula, pero tenemos la socialización de plantilla el 11 de junio. Y esta capacitación, este ejercicio sobre la marcha de la plantilla también es muy importante no ponerlo tan lejano a la línea de tiempo, porque pues esto es lo que hace casi la triangulación para que se pueda visualizar la programación, sobre todo docentes de planta, ¿no? Como para tener allí ya su dedicación para el próximo ciclo. Entonces es más como una sugerencia en la línea de tiempo. Gracias. Gracias, Jacqueline. Pues de hecho se corrió, esa la teníamos prevista para hoy, no sé si alcanzaron a darse cuenta en sus agendas, esa la cancelamos por solicitud del doctor Omar Lombana y la corrimos para esa fecha, esperando un poco el resultado de los talleres prácticos, porque ahí casi que vamos a hacer entre todos un ejercicio muy rico al interactuar en la herramienta, y dependiendo de eso, pues por esa razón, digamos, fue que él decidió correr esa sesión. Pero de todas maneras le haré saber tu inquietud, Jacqueline, porque pues sí, de pronto hay algún otro criterio adicional que desconozco, pero claro, con mucho gusto le hago saber tu inquietud. Gracias, te cuento Mónica, lo que yo sé. Dale. Gracias. La doctora Diana Milena Carmona. Sandra, buenas tardes. Mónica, muy buenas tardes para todos. Mónica, yo quisiera pues hacer una solicitud especial, y es que ustedes sí nos puedan apoyar en relación con la implementación, con la instalación más bien de los software en todos los equipos, y el tema del acceso remoto. Nosotros en Ciencias Económicas y Sociales, desde la decanatura, ya hace un poco más de 3 semanas, enviamos la solicitud de instalación y de acceso remoto
para todos los asistentes académicos, directores, secretarias de la facultad. Sin embargo, digamos que gradualmente se ha ido generando, se han ido haciendo estos procesos, pero todavía falta, ¿sí? Entonces tú nos mencionabas ahorita que ibas a enviar pues un correo a los decanos. Yo creo que a muchos de mis colegas decanos les ha pasado quizá lo mismo, que desde las facultades hemos venido haciendo la gestión ya hace bastante tiempo, pero pues ya como que no nuestro alcance, porque pues no se ha surtido todo el proceso. Y sí nos preocupa que el lunes tenemos el taller y todavía pues no tenemos esto ya no instalado. Yo igual le recomendé tanto al coordinador administrativo de la facultad, que es Oscar Pinto, a la secretaria académica de la facultad, que es Catalina, que al viernes todos los administrativos de la facultad deben tener, pero es algo que igual de verdad se nos está saliendo de las manos a nosotros, ¿sí? Porque eso se ha hecho, ese seguimiento, esa solicitud, pero no lo hemos logrado. Entonces, la sugerencia acá es desde gestión del cambio, nos pueden ayudar a que masivamente envíen ese requerimiento y se centralice para todas las facultades, mejor, porque si no está siendo tan fácil ese tema, ¿no? Y también pues agradecerles, sabemos que ha sido un trabajo muy fuerte por parte de registro. Sabemos que Sandra ha estado pues 100% en estos procesos, ¿no? de capacitación de SAP, la forma en que nos están transmitiendo pues el conocimiento de verdad que es muy claro, muy sencillo. Sabemos que son procesos de cambio cultural muy, muy fuertes. Estamos entender esta apuesta institucional, pero sí es importante irnos como también coordinando en esos aspectos. Entonces quería dar claridad frente a la gestión de las decanaturas. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. No sabía que ya esa gestión la habían adelantado de manera proactiva, entonces más fácil para hacer seguimiento. Créanme que estoy consciente de la necesidad de puntuar caso por caso. Estamos dándole obviamente prioridad a las personas que van a recibir los entrenamientos la semana entrante, que son las mismas que los van a recibir después con Nelly en la matrícula. Pero gracias, Diana Milena, por contarme el estatus de las cosas y a partir de eso entonces tomamos acciones. Créeme que así será. Moniquita. Señora Minelli. Buenas, yo quisiera como, ya que es, porque me entero acá por la arquitecta Jacqueline que tienen programado el tema de plantilla el 11 de junio y recordemos que nosotros tenemos programación de talleres del 8 al 11, entonces no sé cómo ustedes están planeando porque ahí afectaríamos al último grupo si va a haber un tema de taller con plantilla. Digamos que te lo digo para que se organice todo bien. Buen punto. Y no vaya a haber de pronto un cruce de horarios y de programación. Gracias, Nelly. Ok, tomo nota inmediatamente, sí. De hecho, no he hecho tu programación, está ahora en la tarde, apenas salga esta reunión, empiezo a hacerla, pero qué bueno que caigas en cuenta en ese detalle y ya revisamos internamente para que no se nos cruce. Gracias. Sí, bueno, a ustedes y pues a todos muchas gracias por su asistencia, su disponibilidad y su participación en esta nueva etapa que comenzamos en una nueva plataforma. Entonces, pues muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y gracias por su participación. Gracias a las líderes funcionales y a todos los participantes, de verdad, gracias por sus sugerencias, gracias por expresar sus necesidades, gracias por confiar en nosotros. Créanme que estamos trabajando para que esto salga lo mejor posible. Que tengan una feliz tarde para todos. Muchas gracias, buena tarde y muy. Gracias.